Bien, abra su Biblia en Isaías. Quiero tomar algunos textos del domingo pasado para poder traer un poco más de luz a la congregación. Isaías 53, vamos a leer allí el versículo 3 y 4, pero vamos a tomar más sobre el versículo 4, la parte B del texto. Así que si lo encuentra se pone de pie y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando de Cristo dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Vamos a leer la parte B del versículo 4 todo junto. Amén. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Tomen asiento, hermanos. Bueno, el tema que yo voy a compartir hoy con ustedes es que no siempre a las personas, a los cristianos, les suceden cosas porque, bueno, tienen que sucederle. Siempre hay un motivo, siempre hay una razón. Estos son días donde yo estuve predicando acerca de la guerra en el aire, en el cielo, donde las potestades de Dios están peleando contra el diablo, contra Satanás, y en la manera que van conquistando desde los días de Daniel en adelante el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, y siguen la guerra hasta que venga Cristo. Es decir, los imperios que hay sobre la tierra, siempre se produce allí una guerra en el aire donde esas potestades van cayendo, y en la manera que van cayendo, esas potestades teniendo un poder superior a los demonios que podríamos llamarle de distintos rangos, van a las familias y hacen estragos. De ahí que hay mucho dolor, de ahí que la Biblia dice que será principio de dolores, y de ahí que por ahí el enemigo golpea la puerta de creyentes con un propósito de Dios de que cada uno verifique su propia vida, se haga un autoexamen y pueda ir limpiándose para alcanzar la santidad que a Dios le agrada y poder tener amplia libertad para entrar al cielo. ¿Cuántos de ustedes entienden eso? Entonces, no todo lo que te pasa es porque sí nomás. Hay alguien de allá afuera que a una hermana de acá de la iglesia, estando en una situación, esperando una prótesis, ya sabemos quién es, gracias a Dios, nuestro hijo habló con el director allí del hospital y pudo llegar la prótesis más rápido de lo que pensamos. Ya está operada, ya está en su casa, pero alguien le visitaba y le decía: ¿a ustedes no les llama la atención tantos que están con problemas físicos? ¿Sabe qué le hubiera respondido a este señor? El juicio comienza por la casa del Señor, mas ¿dónde irá el impío? Dios comienza a juzgar a sus hijos cada día porque Él nos está preparando para poder morar en la eternidad. Solamente los de limpio corazón verán a Dios, dice la Biblia, en el mensaje más maravilloso que tuvo Cristo, que es el Sermón del Monte. Felices, 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 o bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Quiere decir, hermano, que Dios a sus hijos los educa, los forma. Como hemos dicho recién en la presentación de esta criatura, el padre, la madre deben instruirle de día y de noche para que cuando sean grandes sirvan al Señor. Amén. Dios, como nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos,
Él nos disciplina. Él nos pone en situaciones muy diversas a veces, justamente porque Él quiere que nosotros podamos llegar a la eternidad. Y nosotros no nos podemos conformar con que, bueno, ya está, tengo tantos años en la iglesia. No, hermano, porque lo he dicho y lo vuelvo a decir, todas las edades de la persona tiene que aprobar la prueba. Usted tiene que aprobar cuando nace, que pueda nacer bien, que cuidado con ese nacimiento. Usted tiene que aprobar cuando es niño, depende de quién lo cría y lo cuide y cómo lo educan. Cuando es adolescente, en la edad muy difícil, cuando es joven, cuando va a formar una familia como padre después, adulto y aún como anciano, donde empezamos a perder nuestros auditivos y por ahí a lo mejor alguien se pasa de medida y le dice sorda o sordo. Y eso por ahí se molesta a usted, decir, ¿por qué me trata de sordo? Y te hablo despacio, no escucháis, te hablo fuerte, pensás que te estoy gritando. Bueno, entiende lo que estoy diciendo. Todas las edades, porque dice que 70 años será lo más débil, 80 lo más robusto, y con todo esto serán días ¿de qué? De molestia, de fastidio. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Anoche veía un montón de jovencitos. Ya les va a llegar a ustedes también, porque es bíblico todo esto. Cuando uno es joven cree que nada de esto le va a pasar. Oh, yo me acuerdo en el campo cuando yo estaba allí, subía los caballos de atrás, corriendo de atrás y saltando de atrás para arriba, con el cuidado que no me peguen una patada a alguno. Mire, hermano, si voy a hacer eso ahora. Ni ahora lo puedo agarrar del flequillo y saltar para arriba. Todo pasa. ¿O no es así? Yo lo veía a mi hermano cuando andaba con el caballo allá en el campo. Él lo tomaba, boleaba para arriba. Pero yo si quiero hacer eso, quedo, bueno, ¿para qué? ¿Cuántos van entendiendo estas cosas? Entonces, quiero hablar algo importante hoy. No siempre a las personas les suceden cosas porque sí, hay un propósito, hay un plan de Dios. Entonces, hermano, cuando entramos en el propósito de Dios, no siempre nos suceden cosas agradables. Hay cosas también que nos suceden que no son agradables. ¿Sabía usted eso? Una enfermedad no es agradable. Pero la Biblia habla de que Dios habla a través de la enfermedad. La Biblia habla que Dios habla a través de los sueños. Y los sueños a veces se aplican mal, siempre la culpa tienen los demás. Y Dios nos dice ahí en ese contexto, que nos habla a nosotros, no le dice a los demás. Pero bueno, es otro tema. Dice Hechos capítulo 28, verso 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. ¿A quién se le colgó una víbora en la mano cuando tuvieron que estar en aquel gran naufragio donde, azotados por los vientos, tuvieron que llegar a una isla, ¿me entiende? Y Dios había estado con Pablo diciéndole, no temas, se perderá la carga, pero ninguno de los que están contigo van a morir. Y así llegaron a una isla, y allí le recibieron en esa isla los naturales, ¿me entiende? Y cuando hacía mucho frío, estaban amontonando allí leña o ramas para calentarse por el tremendo frío que hacía. Una víbora se le prendió de la mano a Pablo. Y los que le miraron, los naturales, los originarios de ese lugar, este hombre está huyendo, este hombre es homicida, este hombre le alcanzó la justicia de Dios. Nada que ver. Pablo sacudió la víbora en el fuego y dijo, no estarás mordiendo más a ningún misionero que va a llevar la palabra de Dios, porque Dios me está enviando para llevar la palabra a Roma,
al mismo César y hablarle de Cristo, al emperador más grande de aquel entonces, donde la Biblia dice que toda la familia del César se convirtieron al Señor. Así que había un propósito de parte de Dios. Porque estos naturales que primero dijeron una cosa, después vieron que él no se hinchaba y no se moría por la mordedura de la víbora, entonces tenían al dueño del campo allí, de la isla, enfermo, y lo llamaron a Pablo, porque creyeron que hasta Pablo era un dios sobrenatural, o era un dios, alguien sobrenatural. Y entonces lo llevaron y Pablo oró allí por este hombre enfermo y la fiebre le dejó. ¿Había un propósito de Dios? ¿Era necesario que se le prendiera la víbora en la mano? ¿Cómo veríamos nosotros si alguien viene con la víbora colgada en la mano y dice, este escapa, lo alcanzó la justicia de Dios, mirá lo que le está pasando? Cuidado, hermano, con no tener dirección de Dios para juzgar. Cuidado con juzgar o medir. En la manera que juzgáis seréis juzgados, y en la medida que medís seréis medidos. Estas cosas, hermano, en este tiempo usted tiene que tener mucho cuidado, y más vale no abra la boca, piense y ore a Dios antes de pronunciar alguna cosa sobre alguien que está pasando una prueba. Que Dios tiene un propósito con esa persona, sea quien sea. Que Dios quiere pasarlo por ciertas situaciones, ya sea para la santificación de su propia vida o la santificación de su familia. ¿Me entiende? Porque a mí me ha tocado tratar situaciones de personas que en un momento la esposa comenzó a enflaquecer, le agarró un cáncer en la garganta, ¿me entiende? Y Dios me habló y por gracia, nada más que por gracia, me mostró cuál era la situación. Y la situación era que este señor se sentaba y ponía una gurisita de 15 años en sus faldas. Y cuando yo lo corregí, le digo, ¿qué es esto? Pastor, es mi hija postiza. No. Lo llamé, lo traje acá, y el Señor se manifestó y dice, dile a mi siervo lo que has hecho. Y cuando él confiesa que sí, que había estado fornicando, donde yo le dije, deme su credencial, y si te he visto no me acuerdo, luego que él confesó, sanó, porque Dios había dicho, si no confiesas lo que has hecho, quitaré la niña de tus ojos, y la niña de los ojos de cada hombre es su esposa. Muchas veces hay esposas que están enfermas, que tienen problemas, porque nosotros no estamos haciendo bien las cosas. No se ponga el saco si no le toca de parte de Dios, porque alguno puede pensar cualquier cosa. Pero hermano, he vivido esas cosas y muchas más cosas, donde uno tiene testimonios para contar después de 49 años, vamos para 50, donde he oído de todo tipo de cosas, de lo que es el ser humano y lo que hacen las personas. Dios nos bendiga. Amén. Entonces tenemos que buscar a Dios en oración, en clamor, en decir, ¿qué pasa, Dios mío? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa, Dios mío, con todo esto? Dímelo, y Dios, en su gracia, no va a estar hablando. Pero si nosotros nos dejamos arrastrar, hermano, por cualquier cosa, bueno, yo he dicho muchas veces que los problemas más grandes de la iglesia cristiana es relaciones interpersonales o relaciones humanas. A pesar de que sabemos hablar y tenemos esta gracia, esta bendición, no es así tanto con los animales. ¿Me entiende? A menos que se lleve un loro usted, pero es repetitivo. Amén.
Ahora en Lucas capítulo 23, hermana Sila, por favor léanos qué dice allí. Lucas 23, versículo 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Quién es el árbol verde que habla acá la Biblia? Jesucristo. ¿Quiénes son las ramas secas? Nosotros. Por eso la rama seca de Aarón brotó. ¿Por qué hoy nosotros hemos brotado y estamos dando frutos para la gloria de Dios? Porque la gracia de Dios nos alcanzó. ¿Qué es la gracia? Es que Dios se acordó de sus criaturas y nos extendió, hermanos, las escrituras para que la fe venga por el oír la palabra. Usted lee la palabra, usted escucha la palabra, usted aplica la palabra y usted confirma esa fe. ¿Lo entendió? Usted no hace nada de esto y usted es un incrédulo más. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que practica lo bueno, dice Juan, viene a la luz para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Y el que anda en tinieblas no viene a la luz para que no se manifieste sus malas obras. Porque la luz todo lo ilumina y la luz es la palabra de Cristo, es Cristo. Por muchas formas podemos presentarlo al Señor. Entonces usted tiene que valorizar esa gracia. Dios a mí me llamó. Lo vil, lo necio, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar a los sabios. Y decía Pablo, sin embargo hablamos sabiduría, la sabiduría oculta a ese mundo, pero revelada a lo vil, a lo necio, a lo pobre, a lo que nadie tenía en cuenta. Nosotros hemos venido de ahí. Dios nos tuvo en cuenta. Cuando nadie quizás nos tenía en cuenta, Él dijo, con estas personas yo voy a presentar a mi Hijo Jesucristo. Amén. ¿Lo entendió o no? Entonces, el árbol verde es Cristo. Nosotros somos la rama seca del árbol verde. Nosotros dijimos, le tuvimos por azotado de Dios y abatido. En parte es así. ¿Por qué? Porque decían, este Cristo es abatido, pero no sabían que Dios estaba haciendo algo con Cristo, que Dios estaba salvando a la humanidad. Le tenían por abatido, por desechado, por cualquier cosa. No creyeron a su anuncio, que Él vendría, a pesar de que la Biblia desde Génesis y Apocalipsis habla de Cristo, 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 directa e indirectamente. Pero bueno, decían eso. Ahora, del apóstol Pablo, hermano, se dijeron los naturales, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. ¿Dijeron eso? Sí. Pero según el propósito de Dios era salvarlos a los naturales, al que estaba allí, al jefe de la tribu. Amén. Qué maravilloso, hermano, que es poder ver el propósito de Dios. ¿Cuántos saben que el diablo también es servidor de Dios? ¿Sabe eso usted? El diablo tiene que servir a Dios. Y usted dice, ¿cómo diablo? Sí, porque por ahí el diablo le ha pegado algunos sustos para que usted se acuerde de Dios. Hace muchos años comencé a predicar el Evangelio y alguien me dice, yo no estoy de acuerdo con tus prédicas. Un compañero de trabajo donde fuimos a trabajar, a arreglar una máquina fuera de vialidad, allí en el campo, porque ustedes se aprovechan de hablarle a la gente cuando la gente está enferma, cuando está mal. Y le digo, ¿y si es el único momento que nos escuchan? Porque cuando están bien no quieren ni oír de Dios. ¿Es así o no? Bueno, gracias a Dios de esa familia se convirtieron varios al Señor. Algunos ya partieron con el Señor. Entonces el propósito de Dios con Pablo, ¿cuál era? Era
salvar a los naturales. Y dice que los naturales, después que lo vieron a él, cómo oró y cómo sanó a su padre, allí al dueño de esa isla, cómo los llenaron de mercadería, de bienes, para que Pablo pudiera llegar a Roma. Y cuando Pablo llegó a Roma, hermano, llegó como un reo. Y allí lo tuvieron preso. Y allí, hermano, lo tuvieron encarcelado. Pero allí, desde la cárcel, él podía predicar el Evangelio y logró salvar a la familia del César. Y él llegó a decir, era necesario que yo estuviera preso para que los demás se atrevan a predicar el Evangelio, porque Pablo era un erudito tan grande para predicar la palabra, que los demás decían, ¿cómo vamos a predicar nosotros si nos falta tanto? Hermano, predique el Evangelio, que es la única salida para muchas personas. Ya crean o no crean, usted predique el Evangelio a donde le dan la oportunidad. Pero bueno, si hay alguien que no quiere saber nada y se enoja y lo quiere comer, como dice que los chanchos pisotean la preciosa perla que es Jesucristo, pare, no sea que te despedacen, dice. Entonces pare y trate de calmarlo, y la blanda respuesta que quita la ira. Amén. Pero si usted también entra en ira y se pone a discutir allí y a pelear acerca de la fe, hermano, la fe es para los que quieren abrazarse a esa fe, porque el propósito de Dios es que toda la humanidad sea salva. Pero ¿quiénes creen? ¿Quiénes no creen? ¿Quiénes aceptan? ¿Quiénes no aceptan? ¿Quiénes se comprometen, hermano, con el Señor? Bueno, el apóstol Pedro, hermano, confirma estas cosas. Es importante lo que dice allí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 23b. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Hay control de la lengua ahí o no? ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien por ahí nos maldice o habla cosas mal de nosotros? ¿Amenazamos también? ¿O encomendamos la causa al que juzga justamente? Señor, encárgate tú, yo no voy a entrar en ese terreno de la ira, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando entramos en ira, hermano, cometemos tantos errores. La leche hervida que le llamamos. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El madero, dice, maldito el que muere en el madero. Cristo muere como un maldito, pero muere como maldito por nuestros pecados, por todo lo malo que hemos hecho, hacemos y lo que haremos. Él tuvo que pagar ahí en la cruz, Él tuvo que dar su vida, su sangre. Él tuvo que satisfacer o satisfizo la justicia divina, porque el Padre quería que un justo muriera por los injustos y en la tierra no había uno. Entonces Cristo tuvo que encarnarse en la Virgen María, no por obra de varón, no fue el esperma de José, fue una encarnación, fue una obra del Espíritu Santo y se hizo hombre para que no hubiera pecados de herencia para nada. Amén. Y entonces dice la Escritura que Él murió y eso trajo olor fragante delante del Padre. Y Él dijo, todo aquel que reciban a Jesucristo como mi Señor y Salvador, de verdad son salvos. Usted no tiene que hacer grandes peregrinaciones y llevar yesos y promesas y andar de rodilla, porque sus obras no son aceptadas. La única obra que es aceptada es la de Cristo. Amén.
Usted puede decir, bueno, ¿y por qué la gente camina de rodillas y se lastima las rodillas? Porque creen que por obras son salvos. Nadie es salvo por sus obras. Las obras nuestras confirman la fe, pero no una obra de sacrificio. Estos días atrás, cuando estábamos mirando en aquel país que hacían toda la ceremonia de Cristo crucificado, yo iba caminando así, llevando todo, y los soldados romanos, no sé si usted lo vio, venían atrás y lo entraron a azotar al Cristo, ¿me entiende? El que hacía de Cristo. Y llegó un momento que parece que le dolió tanto los azotes que le daba aquel que estaba vestido de romano. Empezó a patear con la cruz ahí y todo. Vio que yo pateaba al soldado romano. Eso no hizo Cristo, hermano. Si lo búsquelo, lo va a encontrar y se va a reír un buen rato como nosotros nos reíamos. El hombre, el ser humano de esta tierra no puede salvar al hombre. Solo uno. La Virgen María no pudo salvar al hombre. Ningún santo de la Biblia puede salvar al hombre. Ni Pedro, ni Juan, ni San Pablo, ni Mateo, ni Marcos. Todos los que usted quiera nombrar. Los santos que por ahí hacen las personas allí debajo de un árbol. El Gauchito Gil, la difunta Correa. Allí cada uno, lo digo y lo voy a seguir repitiendo, porque siempre tenemos gente que necesita aprender acá en la iglesia. Y aunque usted lo sepa, afírmelo más todavía. Eso no salva. Cuando vienen algunos que dicen por María Cristo, esto es una mentira. María está esperando el día de la resurrección. El único que resucitó de los muertos es Cristo y vive y está sentado a la diestra del Padre. Y podemos interceder por nosotros y es nuestro abogado. Enseñe estas cosas, hermano. Entonces, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien le llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Quiero explicar 4 pasos muy importantes que da este versículo, para que usted tenga un orden de saber cómo actúa Dios. Número 1, dice, Cristo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Quién llevó nuestros pecados en la cruz? Jesucristo, diga Jesucristo. No otro. Amén, ¿lo tiene claro? Esto es doctrina. Ahora bien, número 2, para que nosotros estemos muertos a los pecados. Usted no puede seguir toda la vida con los mismos pecados que vino a la iglesia. Usted fue llamado para ser un santo en toda la manera de vivir. Usted fue llamado para no practicar más lo que practica el mundo. Usted fue llamado para vivir en toda su manera de vivir, ser un santo. ¿Qué es un santo? Un apartado. No es el que está allí en un trono. No es alguien apartado. Se apartó del mundo, se apartó del pecado, se apartó. Donde la gente dice, pero este era un drogadito, y ya no es un drogadito. Este peleaba todos los días con los vecinos, pero ya no pelea. Este maldecía a todo el mundo, ahora no maldice. Este venía borracho todos los días, ahora no viene borracho. ¿Qué ha pasado? Ay, va a la iglesia de los evangélicos, de los locos. Porque eso es lo que nos dicen. ¿Cómo va a cambiar religión? ¿Qué es la religión, hermano? Es querer sostener algo sin Cristo. No lo va a poder sostener jamás. Usted ya es esclavo del pecado y el único que le hace libre es Jesucristo. Cuando usted va y le clama y le pide y le ruega y reconoce y dice, Señor, ¿cómo voy a seguir viviendo de esta manera?
¿Lo entiende, hermano? Si usted entiende esto y lo vive y lo practica, seguramente va a haber resultados maravillosos. ¿Cuántos de ustedes entraron en pruebas por ahí delicadas? Yo veo hermanos acá que hasta han tenido cáncer y el cáncer se fue porque hay un Dios que sana, por cuya herida fuisteis curados, sanados. Amén. ¿Vamos entendiendo o no vamos entendiendo? Para que por sus heridas fuiste sanada. Entonces, hermanos, no podemos saltear este orden que nos impuso el Señor. Hay un orden. Él quiere que seamos personas santas en toda nuestra manera de vivir. La palabra de Dios dice que nosotros predicamos más con la unidad. Cuando Jesús oró, dijo: Padre, yo te pido que como tú y yo somos unos, ellos también sean uno, para que el mundo crea. La mejor evangelización es cuando la iglesia está bien unida. Cuando todos hablamos una misma cosa. Cuando todos estamos contentos de encontrarnos en la casa del Señor y decimos: hola hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo andan sus cosas? Y disfrutamos del Evangelio. No que uno mira para un lado y el otro mira para el otro lado. Y uno se sienta adelante y el otro viene atrás, cosas que no se encuentren. Y cuando sale, mira para dónde sale uno y sale el otro. Hermanos, cuando usted vaya al cielo, ¿usted qué cree? ¿Que no va a tener que estar conviviendo allí junto? Amén. Allí va a estar conviviendo junto. Vio el pastor cuando nos hablaba la vez pasada y nos decía, no sé si lo hizo acá con todo, yo lo escuché de él, que estaba allí, tuvo un matrimonio peleando, teniendo problemas y por ahí murió uno. Y se fue al cielo. Y dice, ¿cómo? Sí, Dios lo alcanzó con su gracia. Y después murió el otro. Y cuando llegó allá al cielo se ve que la esposa quería estar mejor porque la tierra no vivió como tenía que vivir. Y entonces vino, oh mi amor, y él dijo, yo escuché al pastor que era hasta que la muerte nos separa, como diciendo, chao querida. Acá en la tierra, hermano, tenemos que andar bien. Acá en la tierra tenemos que crecer en amor de los hermanos. Amén. En la familia tenemos que amar a nuestras esposas como a nosotros mismos, decía Pablo. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, dice. Como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por su esposa, la iglesia. ¿Usted daría su vida por su esposa? O por adentro dice, ¿cuándo te morirás, bruja, para que yo me busque otra? No piense, hermana, que se lo va a decir, nunca se lo va a decir. Porque a veces hay Jaimitos adentro, ¿veo? Sentate, Jaimito. No. Sentate, Jaimito. No. Por último se sentó. ¿Te sentaste? Por fin te sentaste. Sí, dice, físicamente, pero adentro en mi corazón sigo parado. Mi pastor, ¿te acordás cuando nos contaba de la piojosa? Yo no me acuerdo bien cómo era eso. ¿Vos te acordás de la piojosa? ¿Lo vas a contar vos? Bueno, contalo. Yo tomo té acá, mientras vos lo contás. Dice que había un matrimonio que se peleaban siempre y él siempre le decía a ella piojosa. No, ella le decía a él piojoso, ella le decía a él. Él le decía, no me digas piojoso porque yo te voy a
poner en el agua y te voy a ahogar ahí. No, pero era ella. Le iba a Vos te poner. estás defendiendo poniendo a la mujer en tu lugar. Era Bueno. ella. Bueno, No, sea quien porque el sea. hombre tiene más fuerza o no fue creado más. Bueno, músculo. pero él la pone Ella dentro le decía, Él le pone dentro del agua, ella la ahoga porque ella no se calla. Y entonces ella dice, ahora no me vas a decir más piojosa, porque estaba medio ahogada abajo. Entonces ella saca los brazos para arriba y hace como que mata al piojo, igual le decía piojoso. claro, él agarró y dice, si me decís piojoso, te voy a ahogar. Me metió dentro del agua, la sacó. Piojoso. Lo metió de vuelta al agua. Piojoso. Entonces lo metió ir adentro ahí y la dejó un buen rato y ella hizo. Como diciendo, por más que me ahogué, te voy a decir piojoso. Bueno, hay cambios, hermanos. ¿Usted nota los cambios en la vida? Oh Dios, ¿de dónde me sacó el Señor? Oh Dios mío, ¿dónde vivía? ¿Cómo vivía? En la vanidad de la vida. Pedro dice algo muy importante, primera de Pedro capítulo 5 verso 9, dice que debemos resistir, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, diga, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, hay que padecer un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Hay una obra o no hay una obra de Cristo? Ahora, cuando decimos que los mismos padecimientos de vuestros hermanos se van cumpliendo en todo el mundo, es decir, primero Cristo, luego nosotros. ¿Y por qué nosotros? Por pertenecer a la familia de Cristo, pero los mismos padecimientos se cumplen en todo el mundo. ¿O usted se cree que en otro lado no tienen los padecimientos? Hoy la mañana prendimos la televisión, escuchamos el informativo. Hubo un huracán en Canadá impresionante donde volaron techos, todo un desastre terrible del lado del este, ¿me entiende? Allí una mujer llorando con su esposo abrazándole. Estos huracanes vienen especialmente por Estados Unidos. Todos los años vemos estos huracanes, pero también hubo huracanes, dijo la periodista, menos mal que yo estoy en Argentina, que no hubo un huracán hace algunos años atrás, acá, ¿cómo se llamaba ese lugar? Donde un falcón apareció arriba de un altillo. San Justo, ahí me hizo acordar el hermano. ¿Qué cree, hermano? ¿Que no puede venir acá también alguna peste? Inundaciones por un lado, fuego por el otro. Dios diciéndole a la humanidad, arrepiéntanse que se están acercando los días más horrendos que habla el Apocalipsis, pero los seres humanos no quieren saber nada de Dios, como ese chino ahí en España que me dijo, esto es todo mentira. Y yo le dije, ya vas a ver vos que es todo mentira. Hermanos, Pablo fue encarcelado porque era un defensor del Evangelio, pero él dice, yo estoy aquí como defensor del Evangelio mientras los demás se animan a predicar. Y él defendió la sana doctrina y debemos defender la sana doctrina. Así que primero Cristo sufrió, padeció, luego nosotros por pertenecer a la familia de Cristo. Entonces el padecimiento, hermano, es parte de la vida cristiana. Como también el mundo, hermano, tiene que padecer, pero sin Cristo.
es distinto, sin esperanza, sin poder allí. Vio esta pobre joven que se hizo ciertos arreglos allí estéticos y le pusieron una droga ahí que parece que está prohibida y esto le arruinó los riñones y ahora está esperando el trasplante de unos riñones. La mañana escuché que de vuelta está en terapia intensiva. ¿Se da cuenta? Por querer ser más linda, por poder sacarse, la grasa aquí que se le amontona. Hermano, si tú naces ya, como decían los viejos de antes, si naces barrigón en vano, Y claro, hay personas que son altas, bien altas, y claro, no van a tener problema nunca de gordura. Pero quienes son cortitos, y bueno, ya son cortitos. Y así. Yo quiero ser linda, esto, lo otro, y bueno, y usamos cosas. Una vez en España una mujer cristiana me dice, pastor, quiero hacerle una pregunta. ¿Está bien que yo me ponga, como digo, las gomas? Y dije, digo, ¿qué dice su esposo? ¿Y qué le dice la medicina? Y mi esposo está contento. Y póngasela nomás. Pero es una mentira, ¿o no es así? Ahora de todo, ya parece maniquí ahora. Hermano, ahora, ¿por qué el mundo sufre tanto? Por la dureza del corazón. El pecado, dice la Biblia, que endurece el corazón. Amén. Hechos 9. El propósito de Dios para con el apóstol Pablo. Fíjese, Hechos 9, 15 al 19. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. ¿Para qué lo llamó Dios a Pablo? Para un propósito definido y determinado. Si Dios te ha llamado para que vos le prediques a los políticos, si Dios te ha llamado para que vos le prediques a los reyes, si Dios te ha llamado con un propósito de que tú le puedas hablar a las autoridades más elevadas, Dios lo va a llevar a cabo siempre y cuando tú le respondas. Ay de mí, decía Pablo, si dejo de predicar el Evangelio. Tenía un propósito Dios con Pablo. Yo le voy a mostrar lo que va a tener que sufrir ahora por mi causa. Escúcheme, ¿se sufre por la causa de Cristo? Se sufre. Los mismos padecimientos de vuestros hermanos se van cumpliendo en todo el mundo. Ahora, instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiéndose tomado alimento recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Sabe la historia? Léala, es maravillosa. Pero Dios dijo, lo voy a levantar. Y a le voy a mostrar ahora cuánto tiene que sufrir. Y ahora va a tener que ir a predicarle a los reyes, a los magistrados, hasta el más poderoso que era el César. Y va a estar en la cárcel. Y va a sufrir tremendamente azotes. Y va a tener que escapar un día allí, sacado por los muros, porque hicieron una sábana, hicieron una soga con la sábana y lo largaron y Pablo pudo escapar. Mire, hermano, la historia de Pablo es terrible, el dolor y el precio que tuvo que pagar. Los azotes que le dieron. Lea. Y entonces usted dice, cuando a mí me toca padecer un poquitito y una viborita se me prendió en la mano. ¿Se te prendió la viborita por algo?
Amén. A lo mejor la viborita la tiene en la lengua. Dice la Biblia que el apóstol Pablo respondió inmediatamente al propósito de Dios para con él, y los suyos no estaba solo. Y los suyos deben ser los que acompañan al hombre de Dios elegido para su obra. Usted es un evangelista, va a tener un equipo. Usted va a ser un maestro, va a tener un equipo. Usted va a ser un pastor, va a tener un equipo. Usted va a ser un profeta, va a tener un equipo para que lo acompañen al que recibió la gracia del ministerio. ¿Lo entiende? Efesios capítulo 4, mire lo que dice acá, maravilloso, hermano, estoy terminando con esto. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Estos ministerios fueron dados para edificar la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no sean niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Vio para qué fueron dados los ministerios? ¿Ve para qué fueron dados los dones? Diversidad de dones, diversidad de operaciones. ¿Vio que no todos podemos hacer lo mismo? Cada uno sabe hacer lo que sabe hacer. Amén. Entonces fueron levantados para cantar. Cante. Hay una familia levantada para cantar. Toda la familia, dice la Biblia, estas cosas. Otros para hacer el trabajo que hace Maura allí en España, Dios mío. Lo hizo acá en Argentina, cuando iba con Ivana a los hospitales y a los ancianos, le cambiaba los pañales. ¿Usted alguna vez cambió pañales de un anciano? ¿Hay que hacerlo o no? A veces los hijos dicen, uy, yo tengo que hacer esto con mi padre y mi madre. Sí, hágalo. ¿Y cómo que yo? Porque si tú lo puedes hacer, Dios tiene una recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? El hijo que se queda en la casa con el padre, lo cuida y la madre hasta que muera, le cambia los pañales de pichí, de caca, los ayuda a caminar, recibirá doble herencia. Hay una casa para cada uno, para este, 2. Dios nunca se olvida del servicio que le hacemos a nuestros padres, hijos. ¿Entendieron eso? Jovencitos, que un día también llegarás a viejo y vas a estar contento cuando tu hija o tu hijo te visita y te dice, papito, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, papá? Porque qué contentos nos ponemos los padres cuando vienen los hijos a visitarnos. ¿O no? Yo me acuerdo cuando la visitaba a mi madre, que ya no podía hablar más, que estaba allí, y que lo invité a Raúl Varelli, Peralta de apellido, porque era mi compañero de trabajo. Le digo, vamos al hospital, vamos allá a tocarle la acordeón allá, tocarle cómo le gusta la canción esa que le cantábamos. Decime, no es tango, no es nada de eso. Es el vals alemán, ¿cómo se llama?
La polca, y él le tocaba la polca, mi madre estaba feliz y lloraba. Y lo ganamos a Raúl para Cristo, pero bueno, él decidió ir a la iglesia bautista porque su esposa era de la iglesia adventista y el adventismo está más al lado para ese lado que para este lado. Pentecostal no es tan fácil, hermano, hablar en lengua, profetizar, danzar. ¡Oh! No. Hay que tener fuego en uno, ¿no es así? Amén. Ahí está, pero cuando me encuentra, hola pastor, ¿cómo le va? Lo ganamos. Me acuerdo todos los días en el intervalo que teníamos ahí en Vialidad, venía a conversar con nosotros, con Raúl Troncoso, con Cacho Osuna, que ya partió con el Señor, ¿me entiendes? Y ahí le hablábamos del Señor. Y yo lo veía caminar a veces allá, y hacía así, con la mano todo el día, con una gomita acá adentro. Y dice, ¿para qué haces eso? Y no, dice, para ablandar mis dedos bien, para tocar bien el acordeón. ¡Oh! ¿Cómo tocaba? ¿Cómo toca? Amén, hermanos. Dice Hechos 16, para que lo busque. Nos juzgarán, nos criticarán, tendremos que sufrir como cristianos, padecer como todos los que abrazamos la fe de Jesucristo, pero sabemos por el Espíritu Santo que este es el principio y también el propósito para cada uno de nosotros. Hechos capítulo 16, versos 6 al 10 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Le prohibió o no le prohibió? Sí. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Betania, pero el Espíritu no se lo permitió. Que el Espíritu de Dios no te lo permite predicar a cierta persona. ¿Hay propósitos de Dios para cada uno definidos? Claro. Y pasado junto a Misa, descendimos a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio. ¿Sabe qué es Macedonia? Es la primera ciudad que se ingresa a Europa. Pablo dijo, no, para. Asia ya ha sido llena de la gracia de la palabra de Dios, ya. ¿Conoce? No, acá quiero ganar los europeos. Acá quiero ganar a todos estos que están acá en Roma. Todos estos pueblos, vamos, entra a predicarle. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, te va a guiar. No me pida a mí hacer lo que Dios no me manda a hacer. No me pida. No piense que todos tenemos que hacer lo mismo. No. Dios nos llama con un propósito a cada uno definido. Si te llamó como evangelista, prepárate, estudia idioma, dale a donde Dios te va a mandar. Bueno, lo que sea. Si te llamó como maestro, bueno, empezar a armar los pizarrones allí. A, D.1, subpunto, y aprende homilética bien, como tiene que ser. Amén. Y aprendés escatología y aprendés porque vas a ser maestro. Tú sabes qué te ha dado Dios. Yo sé lo que me ha dado Dios. Graciela sabe lo que le ha dado Dios. Cada uno sabemos. En ese propósito que Dios tiene, tienes que moverte. Póngase de pie, hermano. Dice que Pablo, cuando vio la visión, inmediatamente se preparó
para ir a tal lugar. Pero no fue él solo. Fue con su equipo. Fue, hermano, con gente que tenía el mismo llamado. Timoteo era uno. Priscila, Aquila. Eran otros que acompañaron a Pablo a toda esta travesía tan importante. Ponga su mano en su corazón y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que extienda su mano de gracia. Amén. Yo vuelvo a preguntarle, ¿hay personas que están enfermas? ¿Hay quienes están enfermos? Porque hemos hablado de esto. Los que están enfermos y dicen, yo necesito sanar, venga adelante. Y los ancianos y los diáconos, los colaboradores, por favor, vengan a orar y a poner las manos. Yo también voy a orar y poner las manos. Está enfermo, venga al altar. Vengan al altar. Quizás Dios hoy haga la obra y le sane. Quizás hoy Dios extienda su mano de gracia y de misericordia. Amén. Vamos a pedirle al Señor que Él obre. Porque dice la Biblia que por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Yo voy a orar e inmediatamente ancianos, colaboradores empiecen a orar por los hermanos. En mi iglesia, cuando yo llegué a Cristo, todas las reuniones se oraba por los enfermos. Todas. No había una reunión que no se llamara a los enfermos para orar, porque creíamos con todo el corazón que el Señor lleva nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y usted tiene que creer esto, y usted tiene que practicar esto, y usted tiene que estudiar esto como lo hemos enseñado hoy, pero decirle, Señor, tú eres mi sanador. Tú eres el que puedes quitar hoy de mi cuerpo todo este mal. Porque poderoso es Dios para hacerlo. Amén.